Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Los Eternautas en esta tarde de domingo en la que habitualmente nos reunimos. Aquí en España ahora son las 17:45, pero nosotros estamos adquiriendo por momentos horarios más internacionales porque nos acompañan nuestros amigos y amigas de diferentes partes. Tenemos a Graciela Molinelli en Buenos Aires. Buenas tardes, Graciela. Está muteada, pero ya nos ha lanzado el saludo. En Vilafranca del Penedés tenemos al gran David. David Hola, Monteagudo, buenas, ¿qué buenas tal? tardes, ¿cómo Buenas, estás? bien, En Sitges gracias. tenemos a Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro. Buenas tardes. Y desde México, en esta ocasión, al recién incorporado ya nos acompañó en el pasado programa, cuando allí son las 10 menos cuarto de la mañana, nos dice desde México. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y desde Barcelona tenemos en este caso también a María José Peña. Hola, María Hola, buenas José. tardes, ¿qué tal? Que en este formato en el que nos hemos venido acostumbrando en las últimas sesiones y entregas de los Eternautas, pues estamos abonados a esta especie de conferencia o conferencia abierta en la que uno de los tertulianos nos habla de su trayectoria vital como lector, también como escritor o escritora, como espectador de aquellas obras, de aquellos momentos que han tenido una cierta relevancia para construir su mirada, su sensibilidad artística. Y la verdad es que a mí me apetece mucho escuchar a María José, que siempre nos brinda interesantes opiniones, ver un poco cuál ha sido pues esa trayectoria, ¿no? Qué autores le han influido más, le han gustado más también. Uno ya los puede más o menos intuir, porque en otros formatos que hemos tenido más de club de lectura y en la que hemos ido aportando, pues no sé, los textos que queríamos comentar, obviamente uno pues brinda aquellos textos, trabajos, autores con los que se ha sentido más cómodo o más cómoda y quiere compartirlos con los demás. Pero seguramente que hoy en la charla nos ofrecerá pues un abanico de posibilidades y nos descubrirá seguramente algunas cosas interesantes. Así que, sin más preámbulo, María José, tienes la palabra para hablarnos de ti y de tus lecturas y de tus películas y de tus obras y de todo eso que te ha hecho disfrutar. Muy bien, pues me da un poco de apuro hablar tanto de las cosas que a mí me han ido configurando o que me gustan. Pero bueno, estamos entre amigos, así que ahí voy. Veréis, hace unos 8 o 9 años yo escribí un pequeño relato sin pretensión de publicarlo, sino sencillamente para, bueno, distribuirlo entre algunos amigos, donde hablaba de los libros de mi mesita de noche. Y en esta ocasión, después de preparar este guión de lo que hoy voy a decir, pues he vuelto a releer aquello y veo que no he cambiado mucho, vamos, casi nada, que siguen siendo los mismos temas los que me interesan, los mismos libros a los que rindo pleitesía, los mismos temas que me admiran. He cambiado muy poquito, así que voy a extenderme un poquito en lo que ha sido siempre lo mismo, mis inclinaciones literarias. Yo no recuerdo cuándo empecé a leer, no lo recuerdo. Nosotros éramos una familia numerosa, éramos 5 chicas y un chico, y yo era la pequeña. Bueno, hay otra un año más pequeña que yo. Todos los demás eran más altos, nos llevaban más mayores, nos llevábamos bastantes años. Así que yo me considero, aunque no sea la menor, me considero de las menores. Entonces las mayores nos iban enseñando a leer. En una familia numerosa se distribuyen las tareas. Va todo en escalera. Las mayores a las siguientes y las siguientes a las siguientes, así hasta llegar a las pequeñas. Yo no recuerdo cuál de mis hermanas me enseñó a leer, porque a todas ellas les gustaba mucho la lectura, eran muy curiosas y les gustaba leer, les gustaba mucho leer, tenían mucha curiosidad por el mundo, por los entornos que nos rodeaban. Así que no recuerdo quién me enseñó, pero seguro que fueron ellas. Lo que sí que recuerdo fue la fascinación que para mí desempeñó muy pronto las palabras. Las palabras
fue algo mágico para mí. Fue algo maravilloso, las palabras y los tebeos. Las primeras lecturas mías fueron de tebeos que nos compraban mis hermanas, a mi otra hermana pequeña y a mí. Eran tebeos que se llamaban de hadas. No sé si vosotros, claro, sois todos muy jóvenes, no sabéis nada, pero en aquel Especialmente tiempo... yo soy el más joven. Bueno, tú y yo ya nos aproximamos más. En aquel tiempo, para las niñas había muchos tebeos que les llamaban tebeos de hadas. Eran ilustraciones con un poco de texto y giraban siempre en torno a cosas fantásticas, príncipes encantados, duendes, gnomos, bosques. Todo era así para despertar la fantasía de los niños, pero eran muy bonitas. Guardo un recuerdo maravilloso de todos aquellos tebeos y realmente no los tiré hasta mucho después de casada. O sea, los guardé toda mi vida. Luego ya, bueno, me deshice de ellos. Ahora lo lamento, haberme deshecho de ellos, pero en fin, eran muy bonitos. Y no solo eso, sino que en sus textos, en su espíritu, se anidaba algo que para mí ha sido luego muy importante, la belleza, la bondad, unos valores morales que yo entonces no los apreciaba, no sabía que estaban allí contenidos, pero que luego con el tiempo he ido advirtiendo que esas cosas que para mí tienen importancia y la han tenido toda mi vida, ya estaban allí presentes, ya estaban en esos tebeos presentes. Esa fascinación que despertaban en mí las palabras, como os he dicho, tenía hay una anécdota respecto a eso. En las familias numerosas, la ropa no se tira, pasa de unas hermanas a otras, se va arreglando, porque no estaba la vida para tirar nada. Entonces, a mí me arreglaban ropa de mis hermanas mayores. Recuerdo perfectamente un abrigo de cuadros verdes que me lo acomodaron de una hermana mayor, le quitaron la manga, le subieron el bajo, la sisa se la arreglaron, pero lo que no arreglaron fueron los bolsillos. Los bolsillos, yo no sé por qué los mantuvieron, y eran unos bolsillos de tapeta enormes. Allí me cabía de todo, y allí guardaba yo mis tesoros. Y uno de mis tesoros era un diccionario pequeño de bolsillo, con el que yo tenía acceso a las palabras que no conocía. Siempre iba leyendo por ahí y palabras que no conocía a mi diccionario. Siempre iba pegadito a mí en el bolsillo del abrigo. En verano ya no recuerdo qué pasaba, pero en invierno siempre iba conmigo. Esa fascinación por las palabras, hermenéutica, sincretismo, yo qué sé, me fascinaba. ¿Qué había detrás de todo aquello? Mundos escondidos que yo tenía que descubrir. Tenía fantasía en aquel tiempo. Además, como íbamos al colegio y estaba bastante alejado, mi hermana y yo, las pequeñas, íbamos al colegio y estaba bastante alejado, íbamos pues hablando, mirando el suelo, recogiendo cosas, y a mí me gustaba mucho recoger papeles escritos. Había folletos, había prospectos de estos de cine, que entonces era frecuente que los hubiera, eran pequeños. Pero una de las cosas que a mí más me llamaba la atención eran los prospectos de farmacia. Me encantaba. ¿Qué cosas ponía allí tan maravillosas? Excipiente, ¡oh, qué maravilla! Analgésico, antipirético, prescripción. Bueno, aquello era un festival al que yo me entregaba absolutamente. Bueno, esto es el tiempo de mi infancia. Después, ¿qué pasó? Pues entré en la adolescencia. Y en la adolescencia yo pronto me fui independizando de lo que leían mis hermanas. Mis hermanas que leían novelas de amor, novelas inglesas y esas cosas. Pero mi hermano y mi padre tenían otras lecturas. Leían mucho la prensa y leían sobre todo libros de política, de geografía política. Y a mí me gustaba mucho oírles porque eran
cosas distintas a las que leían mis hermanas, que ya las tenía mucho más conocidas. Entonces me gustaba oírles hablar, hablaban de Nasser, y yo decía, ¿quién será ese? Hablaban de Ahmed Ben Bella, de la Revolución Argelina, de la OAS, de Mohamed V, de la Guerra Fría, de un montón de cosas que a mí me interesaban mucho. Así que yo cogía los libros de mi hermano y iba descubriendo esos lugares en los mapas. Había estadísticas, había de todo allí. Eran libros maravillosos. No sé si ahora se encuentran de esos libros, supongo que todo es más completo ahora, pero para mí eran libros maravillosos que adoraba. Así que me fui independizando del gusto de mis hermanas y me fui metiendo en la historia. Yo creo que fue el primer tiempo en que me iba dedicando a la historia sin darme cuenta de que aquello era historia, lo que me iba a traer en años sucesivos muchísimo. Y también recuerdo que me atraía una cosa que no tiene mucha explicación, porque yo no sé de dónde la saqué aquella atracción. Un tema especial, Israel. Israel era para mí una palabra mítica. Recuerdo que muchos de mis trabajos de escolar y de adolescente en el instituto y tal, los hice sobre Israel. Me encantaba aquel país. ¿Por qué? Pues no sé, no conocía a nadie que hubiera estado en Israel, aunque para mí ir a un kibutz era un sueño que no cumplí nunca, pero bueno, era un sueño. No conocía a nadie que hubiera estado en Israel o que tuviera alguna vinculación con Israel. No, no sé de dónde surgió la atracción, pero verles tan unidos, olvidando la tragedia y dispuestos todos allí a construir un nuevo Estado que les amparase. No sé si entonces lo pensaba así, pero desde luego me admiraba ver aquel pueblo singular y aquel estado fantástico. Esa ha sido también algo permanente en todas mis lecturas posteriores. Y luego ya entré en la juventud. En la juventud, ¿qué me pasó? Pues cogí una hepatitis y eso me obligó a estar bastante tiempo en cama, porque luego se complicó con no sé qué cosa y estuve al menos unos 6 meses en cama. Y durante esos 6 meses yo los aproveché para leer. Era lo único que podía hacer, claro. Y además, como me gustaba, pues me dediqué a ello. Yo en aquel tiempo trabajaba en una empresa, en la misma empresa que una de mis hermanas mayores, una empresa que tenía una biblioteca. Sí, ahora me parece que eso ya no existe, pero en aquel tiempo existía, o por lo menos en aquella empresa existía. Había una biblioteca y se incorporaban constantemente novedades. Esto era a finales de los 60, sí, a finales de los 60, principios de los 70. Se incorporaban títulos constantemente. Yo nunca, una vez que yo ya me había independizado de las lecturas de mis hermanas y casi también de las de mi padre y mi hermano, yo iba por libre. No tenía dirección, pero tenía intuición. Iba leyendo. Más de una vez el bibliotecario me preguntó quién me recomendaba las lecturas, porque me veía muy jovencita y muy metida en cosas que quizá él consideraba que no eran para mi edad, no sé. Fue en aquel tiempo cuando yo leí autores que ahora han desaparecido. Los tengo por aquí anotados porque realmente son autores que ahora ya no se conocen. No sé si alguno de vosotros conoce a Frank Yerby. No. Bueno, pues publicaba novela histórica, era norteamericano. Había un libro que me impresionó mucho, claro, en aquel tiempo a mí me impresionaba todo. Yo empezaba a leer muy virgen y tenía mucho interés por todo y era muy joven, muy tierna, todo me impresionaba. Bueno, pues de Mientras la ciudad duerme fue precioso.
fue uno de los que me impresionó rápidamente. También leí a Louis Bromfield, también otro estadounidense. Este publicó, este quizá ya sí que lo recordéis, Vinieron las lluvias y Noche en Bombay. Bueno, da lo mismo. Es de hace tantos años que es normal que nadie lo recuerde. Y Morton Thompson, que publicó un libro que se llamaba No serás un extraño, que luego se hizo una película de él, del libro. Era la historia de un médico. Bueno, fascinada estaba yo con todas estas lecturas. Y Frank Slaughter, que publicó también un libro sobre médicos, Hombres de Blanco. Bueno, y de los españoles pues también iba leyendo. Iba leyendo a Benito Pérez Galdós, a Leopoldo Alas Clarín, a la generación del 98, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Miguel Delibes, Carmen Laforet. Su nada me dejó tocada. Y también leí a Luis Martín Santos, que me impresionó muchísimo en Tiempo de Silencio, y a Rafael Sánchez Ferlosio en El Jarama. No todo lo entendía, ¿eh? He de confesar que no todo lo entendía bien porque era bastante joven todavía y no sé, no, creo que no me hacía una idea muy completa de lo que significaba cada uno de los libros que leía, pero realmente no podía parar de leer. Estaba fascinada por todo. Era como viajar constantemente. Era descubrir nuevos mundos, nuevas personas, nuevos sentimientos, nuevas sensaciones. Todo era nuevo para mí. Era un mundo maravilloso el de la lectura. Pero yo en aquel tiempo también, como era jovencita, tenía muchas preocupaciones sociales. Es lo que ocurre cuando se es joven, que se tienen ese tipo de preocupaciones. Y entonces descubrí a un autor que aún me las excitó más, me las exasperó más, a Maxence van der Merch. No sé si lo conocéis. Es un autor francés, está ligado al humanismo cristiano. Y en aquel tiempo sus libros me parecían de un contenido tan profundo, tan moral, tan digno, me dejaba trastornada. Los leí casi todos en aquel tiempo. Maxence van der Merch. Hoy está olvidado. En aquel tiempo también publicaba Georges Bernanos, pero no recuerdo haberlo leído. Creo que también estaba dentro del humanismo cristiano. Es que, bueno, cosas de la edad. En aquel tiempo se estaba muy sensible. Y así estuve como unos, no sé, 8 o 10 años más leyendo. Pero al llegar los 80 colapsé. Al llegar los años 80 tuve dificultades familiares, tuve algunos problemas que me dejaban sin tiempo para leer y sin ganas y sin interés. Y entonces me alejé de la lectura. En realidad me alejé de todo. Me alejé del cine, me alejé del arte, me alejé de todo. Ocasionalmente leía algo, pero muy poco. En realidad no viví. Fueron unos años en que no viví. Pero todo pasa, y eso también pasó. Y en los 90, pues volví a tener tiempo, volví a tener ganas y me puse de nuevo a leer. Quería recuperar el tiempo perdido. Así que me encontré con una literatura que no me gustó. En España, la literatura que se hacía en los años 90 no me gustó. No recuerdo ahora ningún libro que pueda decir, este no me gustó. No lo recuerdo. Sencillamente sé que no me gustaban. Yo estaba acostumbrada, había leído de jovencita a libros con un contenido formal muy digno, un lenguaje muy depurado y una serie de valores dentro del libro. Valores o crítica de valores, pero en cualquier caso, un sentido moral, una preocupación por el sentido moral de las cosas. Y la literatura que yo descubrí aquí en España en los años 90 me parecía banal, grosera, hasta soez. O sea que
No me interesó nada. No sé si es que yo venía también de haber pasado unos años de mucha carga emocional, de mucha profundidad, de sentimientos, y entonces, pues, en fin, que no me gustó. Y me refugié en otras cosas. Volví a la historia. A mí la historia siempre me ha gustado, o sea que la historia siempre ha sido para mí salvación. Salvación. De todas maneras, encontré algunos autores que me gustaron mucho, pero pocos. Uno de ellos fue Juan Marsé. Juan Marsé me gustó muchísimo, aunque realmente yo considero que es un hombre de una sola novela, porque todas las novelas que he leído de él han sido, a mi juicio, copias o irradiaciones de su novela principal. Pero su novela principal es tan importante, la considero tan, tan obra de arte que ya está justificada su trayectoria de escritor con esa novela. No necesitaba publicar más, no hacía falta. Esa vale para todo. Naturalmente, me estoy refiriendo a Últimas tardes con Teresa, ya lo habréis deducido, claro. Pero también había otros autores que también me gustaron. Me gustó mucho Raúl Guerra Garrido, mucho, mucho. Y me ha seguido gustando a lo largo de los años. Puso mucho su pluma en los conflictos sociales, en las dificultades que alcanzan muchos colectivos, en la inmigración. Me gustó mucho. No sé si habéis leído Cacereño. Bueno, para mí es una novela de culto. La tengo en mi mesita de noche. Cuando algo está en mi mesita de noche, es casi como para ponerle una vela, porque para mí es lo más. Cacereño está allí. Pero he leído otras muchas de él y todas me han gustado. Creo que ganó un premio con Lectura Insólita del Capital. No sé si la recordáis. Un premio Planeta, creo. Bueno, es que hablo de hace muchos años. No me hagáis caso. Y a pesar de que estos autores me gustaron, pues yo me dediqué primero a la historia. La historia, yo ya era mucho más madura. Habían pasado cosas, bueno, habían pasado antes también, las dos guerras mundiales, ¿no? Por ejemplo, que cambiaron la faz de Europa, fueron importantísimas. Pero quizá cuando yo era jovencita no estaba en condiciones de apreciar lo que aquello había significado y no leí tanto sobre ellas. Ahora, en esta nueva etapa de madurez, yo ya sabía lo que eso significaba. Y eso fue para mí un acicate tremendo. Leer sobre eso no se me acababa nunca la lectura, no hacía falta que me preocupara de nada más. No tenía que comprar, conocer a este autor o conocer al otro, no. Solo con la historia ya tenía bastante. Y además, la historia es tan maravillosa. Bueno, quiero decir que últimamente también tenemos algo que antes no tenía yo cuando era jovencita, ni yo ni nadie: Internet. Ahora sí, con Internet yo puedo rescatar muchos artículos que me interesan y que no están aquí editados y traducirlos. No porque yo conozca lenguas, sino porque me lo ofrece el traductor. Por lo tanto, yo tenía mucho más acceso a cosas de historia que me interesaban mucho, que eran muy específicas y que quizá no encontraba aquí libros sobre lo mismo. Por ejemplo, la historia de los Balcanes siempre me ha atraído. Pero no solo eso, la expansión del Imperio Otomano me ha fascinado, la moderna Turquía, la independencia de Grecia. Es que no pararía, hay mil cosas que me han interesado de la historia y que me interesan. Y por lo tanto, no puedes, si te interesa un tratado determinado, el Tratado de Karlovic, porque significó mucho para la historia de Occidente, el Tratado de Karlovic de 1700. Si yo quería leer algo específico, no encontraba fácilmente un libro que hablara de eso, pero sí encontraba artículos en Internet. Así que me sumí en una época de disfrutar mucho, de saborear mucho la historia. Pero no solo la historia, porque en esta vuelta a la lectura mía, yo me detuve en cosas que no me había detenido antes. Me detuve en el mundo antiguo.
me encantaba la geografía de Estrabón y me encantaba Suetonio y Heródoto. Hice mis pinitos leyendo los clásicos. También me encantaba Eurípides, pero esto ya lo hablaremos cuando lleguemos al teatro. También leí, no solo los clásicos, me di un paseo por toda... Esperad un momento que me... bueno, da lo mismo. Me di un paseo por toda la historia de la literatura y por toda, no solo la historia de la literatura, sino por toda la historia, porque realmente la literatura se inscribe en la historia, es una parte de la historia, como todas las demás, como el arte, como cualquier otra cosa. Sin historia no hay nada, es la urdimbre donde se sostiene todo. Así que no solo el mundo clásico, me fascinó el mundo medieval, el mundo donde la religiosidad lo impregnaba todo. Me encantó conocer cómo se construían los monasterios, las catedrales, cuál era la sociedad entonces, quién sufragaba todo eso, cuál era la espiritualidad que dominaba entonces esa época. Pero también la época moderna con la consolidación de las monarquías absolutas. Es que me parecía fascinante, fascinante. Me interesaba la historia de Francia, la de Inglaterra, la de España, bueno, la de los grandes países que han configurado Europa, también la de Rusia, por supuesto. Así que fue un... Y luego el mundo contemporáneo después de la Revolución Francesa y las sucesivas revoluciones, el mundo cambió, era otro. Era fascinante, se habían incorporado nuevas cosas, las democracias, el individuo. Bueno, había un montón de cosas para leer, así que yo no perdía el tiempo, leía. Pero no solo eso, también me interesaban otras literaturas que no eran la española, porque ya os he dicho que la española me parecía un poco, en fin, que no me gustaba mucho. Pero puse mis ojos en la literatura centroeuropea. Yo nunca he sido muy ordenada leyendo. Siempre he ido a salto de mata, según me interesaba algo, con pasión, sin respetar cronologías o corrientes, o sin metodología. Y así, no sé si fue la historia la que me empujó a la literatura centroeuropea o fue la literatura centroeuropea la que espoleó mi interés por la historia. La cuestión es que se fundieron ambas cosas. Y desde luego el mundo centroeuropeo para mí fue capital. Descubrir su literatura, yo creo que ha sido lo que más ha configurado mi sensibilidad lectora. Y en ese mundo, pues naturalmente tenía su papel principal Stefan Zweig, Elias Canetti, Joseph Roth. Para mí también Joseph Roth lo tengo también en la mesita de noche. Así que es uno de los grandes. Y Kafka, su singularidad, su profundidad, y Bruno Schulz, que ya sabéis mi devoción por Bruno Schulz, y Sándor Márai le adoro, y Claudio Magris. Claudio Magris es uno de los escritores más importantes para mí de hoy día. Y descubrí también parte de la historia de Alemania a través de Erich Maria Remarque, y su libro Sin novedad en el frente. No sé si lo habéis leído o lo recordáis, su libro antibelicista. Bueno, y Alfred Doblin con Berlín, Alexander Plast, y Thomas Mann y Robert Walser. Bueno, la literatura centroeuropea fue mi espina dorsal literaria. Pero me interesaron otras literaturas, no solo esa. La rusa me interesó mucho. Me interesó Boris Pasternak, Máximo Gorki, naturalmente los grandes, Tolstoy y Dostoyevsky, porque la literatura rusa no la considero oriental, la considero europea. Creo que nos ha configurado a todos, es parte de nosotros, es parte nuestra. Y también me interesó la literatura inglesa.
Las clásicas están bien, las novelas clásicas, pero bueno, yo ya las había leído algunas con mis hermanas y necesitaba otras cosas. Y me gustó mucho Somerset Maugham. No sé si lo conocéis. Es que son autores tan antiguos, casi me da vergüenza decirlo. Es el autor del Filo de la navaja. Y también me gustó Morgan Foerster, en Pasaje a la India. Leí algo de la generación esta de Bloomsbury y sobre todo me gustó algo de Virginia Woolf. La señora Dalloway es otro de los libros que tengo en la mesita de noche. Y John Fowles, en La mujer del teniente francés, me gustó mucho. Bueno, iba dando saltos. De la francesa leí un poquito, sobre todo a Sartre y Camus. Ya había leído antes El Germinal de Émile Zola y me había impregnado de todo el antisemitismo francés, de todo eso. Ya había ido leyendo algo. Me interesó también la literatura nórdica, mucho el teatro de Ibsen, mucho. Me gustó mucho. No solo el de Ibsen, también el de Strindberg. Durante una época les leí intensamente, me gustaba mucho. Y Mika Baltari también me gustó. Y de los norteamericanos, pues algunos cayeron. John Dos Pasos me asustó mucho y lo dejé de leer muy pronto. No me gustó. Y Faulkner sí, mientras agonizó me impresionó. Y Salinger, este librito me pareció maravilloso. El guardián entre el centeno. Creo que todos hemos ido leyendo a estos grandes. Y Joseph Conrad también me gustó mucho, aunque su origen era polaco, pero en El corazón de las tinieblas lo que refleja es el Congo que ha dominado Leopoldo II, como empresa propia. Bueno, me pareció fascinante. Esta interrelación entre literatura e historia ha estado siempre presente en lo que a mí me gusta. No consigo deshacerme de eso. El boom hispanoamericano me gustó menos. Lo encontraba un poco, ¿cómo diría yo? Un poco exagerado para mi sensibilidad. Pero, sin embargo, me gustaba mucho, mucho, mucho Alejo Carpentier. Lo seguí con devoción. Leí casi todos sus libros. Alejo Carpentier me pareció un autor elegante y fascinante. Y también me gustó bastante por su sensibilidad la chilena Marcela Serrano, pero creo que ahora ya no publica, por lo menos yo no la tengo entre mis lecturas ahora. Pero aún me quedó un poquito de tiempo para leer algo de novela negra. La novela negra, bueno, no es que sea mi género favorito, ni mucho menos, pero me parecía importante echarle alguna mirada. Y en novela negra lo que más me gustó, leí bastante, pero lo que más me gustó fue Friedrich Dürrenmatt, un suizo que publicó El encargo. Es un libro fascinante, fascinante, porque es unas pequeñas frases. El libro es una continuidad de frases. No hay puntos y aparte, no hay párrafos, no hay nada. Es un estilo novedoso y una trama muy sugerente y muy sofisticada. Me gustó mucho. Y luego, pues también me gustaban las sagas familiares. He disfrutado mucho leyendo sagas familiares. ¿Por qué? Porque las sagas familiares son también un paseo por la historia. No solamente te muestran la historia de una familia, que eso es, a mi juicio, quizá lo menos importante, sino que te muestran, sobre todo, un transcurso de la historia, una sociedad. Eso es lo que me gusta de las sagas familiares. Lo mismo me ocurre con las memorias. Las memorias no me interesan, y me interesan mucho los libros de memoria, pero no me interesan por lo que narre el autor de sí mismo, sino eso es lo menos importante. Además, la memoria no siempre es fiel. A veces nos juega malas pasadas o a veces lo hacemos voluntariamente y le enmendamos la plana.
Pero aunque así sea, lo importante no es el anecdotario, lo importante para mí es el recorrido por esa sociedad en la que vivió el autor de que se trate. Así me ha gustado leer los Habsburgo, la dinastía de los Habsburgo, los Wittgenstein, los Rothschild, los Thyssen, la Casa de Alba, los Dukakis y los Budendorff. En fin, esas cosillas. También me gusta la poesía. La poesía me gusta mucho. No toda la poesía, pero mucha poesía sí. Y bueno, quiero rendir homenaje a Becker. Fue la primera poesía que yo descubrí, como casi todo el mundo, pero de la que nunca he dimitido, ¿eh? Siempre le tengo el mismo reconocimiento y siempre me conmueve de la misma manera. Pero claro, no solo Becker. Me gusta mucho, me ha gustado siempre el cubano José Ángel Buesa. Mucho, aunque sus libros ya no los encuentro aquí. Los leí de jovencita y es difícil encontrarlos por aquí. Ya no se editan. Pero también me gusta la poesía de los Panero. Los hermanos Panero es que me parecen singularísimos. Me encanta la poesía de los dos. El mayor, el que murió en el manicomio, y Leopoldo, y el segundo, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una poesía muy, muy bonita. Miki Panero. ¿Cómo? Miki, le decían No, Miki. ese fue el tercero. Ah, Ese fue el tercero. es Sí, verdad, sí. sí, sí. El segundo no me acuerdo cómo se llama Claro. ahora. No me acuerdo. Pero bueno. Y los poetas ingleses me han gustado mucho. Y Cavafis, esas cosas. Y también reservé un poquito para leer algo de teatro. Me gusta más el teatro leído que representado. Ya sé que es una tontería, que el teatro se tiene que ver, pero a mí me gusta leerlo. Además, no siempre puedo ver todo lo que me interesaría, pero vamos, aunque pudiera, creo que me gusta leerlo. Así que me ha gustado mucho leer a Arthur Miller, a Eugene O'Neill, a muchos, también a Sartre y a Camus. Tienen un teatro muy bueno, me ha gustado mucho siempre. ¿Y qué más? Qué aburrido es esto. Ya os dije que esto no tenía mucho interés. Pues no sé, creo que no solamente la literatura configura la sensibilidad de una persona, creo que el arte también juega un papel importante, otros artes. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el arte de la arquitectura y de la pintura, pero sobre todo me ha gustado los centros donde se creó ese arte. Ya sabéis, mi pasión por la historia. En esos centros artísticos donde estallaron esos movimientos tan novedosos, pues es lo que más me ha gustado conocer. Luego, en Viena, por ejemplo, surgió una arquitectura muy novedosa, porque la arquitectura siempre ha estado muy unida al poder, tradicionalmente ha estado unida al poder. Realmente los grandes mecenas y las grandes obras han sido promovidas por gente del poder. Ha sido en la época moderna cuando se ha tenido otro acceso al arte, pero durante siglos el arte ha estado reservado al poder, o el poder de la iglesia, de la nobleza, de quien ha tenido poder. Entonces, la gran revolución yo creo que surgió en la Bauhaus y en la Escuela de Arquitectura de Viena, porque no se sujetaban al poder, porque eran novedosas, porque creyeron que con ese arte también podían cambiar la sociedad, les interesaba no solamente la magnificencia del poder, sino usar sus obras como herramienta para la transformación del mundo. Eso me parece muy importante. He disfrutado mucho descubriendo eso. Y así que los arquitectos vieneses han tenido para mí mucha importancia, pero también la pintura. El arte de la pintura es fantástico. La pintura que surgió con las vanguardias es la que más me ha gustado.
y el expresionismo. El expresionismo yo creo que tiene un origen incluso anterior a las vanguardias. Creo que la pintura alemana siempre ha estado impregnada de ese expresionismo, de esa mirada profunda, tenebrosa, que surge del interior, desde la pintura de Grunewald. Pero claro, hay un expresionismo mucho más nuevo que surgió con las vanguardias y que a mí me gustó especialmente, el de Kirchner, el de Kokoschka, el de Egon Schiele, el de Otto Dix, que además refleja pues, los horrores de la guerra, está imbricado en la historia. No hay arte que no esté imbricado en la historia. Y también ha dejado influencia en mí el cine. Bueno, antes que os quería decir que no creáis que soy en todo tan tenebrosa, así tan oscura. Que también me gusta lo amable y lo bonito, también me gusta. Por ejemplo, me gustan mucho Las mujeres solas de Hooper. Me parecen encantadoras y maravillosas, aunque siempre tienen un fondo de nostalgia, de inasitud del mundo presente, pero me gusta mucho. Y también me gustan mucho los interiores y exteriores sin figuras humanas de Thomas McKnight. Es una pintura preciosa, llena de colorido, llena de amabilidad, de ganas de vivir. Todo esto también me gusta, ¿eh? No vayáis a pensar que todo es trágico, lo que me gusta, no. En el cine me ha gustado mucho el cine norteamericano, pero casualmente, casi todos los cineastas americanos que me gustan y que han dejado su influencia en mí, proceden del mundo centroeuropeo. Es así. Casi todos salieron huyendo de Europa, casi todos ellos, cuando, o bien antes de, cuando amenazaba el nazismo, o bien después, cuando se exiliaron. Realmente casi todos ellos, mirad, lo estuve comprobando. Anatole Litvak, de Kiev, de origen judío, hizo un cine precioso. Mayerlin, Anastasia. Fritz Lang, de origen centroeuropeo, La mujer del cuadro. Perversidad. Douglas Sirk, el rey del melodrama, también, huyendo del nazismo. Elia Kazan, mi adorado Elia Kazan. Esplendor en la hierba, Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio y sobre todo América, América. Es fantástico, América, América. Todos estos tienen un origen europeo. Es verdad que hay también algunos que son netamente norteamericanos, como por ejemplo, no sé, y estaba buscando y no encuentro casi ninguno. Bueno, Woody Allen, por ejemplo, pero pensad que tienes un origen judío. Siempre hay una interrelación entre la judeidad, Centroeuropa, la historia y lo que me gusta. De todas maneras, se salva George Cukor, que hizo una comedia muy elegante y muy refinada y no tenía origen centroeuropeo. También el cine alemán me ha gustado mucho. El cine alemán de Fassbinder me ha parecido maravilloso. Además, creo que no se puede comprender la Alemania del presente sin ver el cine de Fassbinder. Fassbinder es fantástico, es maravilloso. Uy, nada, un ruido. No sé, todas sus películas me gustan, todas. Lástima, es un autor muy prolífico y murió muy joven, o sea que hubiera podido hacer mucho más cine y lo hubiéramos disfrutado igual. Maravilloso. No digamos nada del cine ruso, ese ya es Einstein. Bueno, la televisión y la fotografía también dejan su huella y a mí me la han dejado. He visto mucho Estudio 1, muchos documentos TV y mucho informe semanal. Y en cuanto a fotografía, me ha encantado siempre Vivian Maier, Nina Len sobre todo.
tiene unas mujeres sofisticadas maravillosas, maravillosas. Todo eso es cultura, es cultura de hoy. Todo eso va dejando su huella, no es solo leer, aunque leer sea importante. Y la música, lo que más me interesa de la música es el jazz, pero no le hago ascos al bolero, no tengo cultura suficiente como para elegir con mucho acierto en la música clásica, como para decir por qué, pero sin saber por qué me gusta mucho Shostakovich, me gusta mucho Schubert, me gusta Liszt y me gusta Mozart. Y creo que esto es cuanto quería deciros. Es verdad que quizá he dicho muchos nombres, muchos nombres de autores o de libros, pero en realidad todo se resume a unas pocas singularidades. Y esas pocas singularidades son el arte, me interesa el arte y por lo tanto me interesan las relaciones del arte y el poder y sus manifestaciones. Me interesa la judeidad y la judeidad para mí se concentra en un libro que está en la cúspide de los de mi mesita de noche, una historia de amor y oscuridad de Amos Oz, el israelí Amos Oz. Me parece un libro no solo precioso y maravilloso, sino una historia completísima de lo que ha sido la judeidad en Europa. Yo creo que no se puede entender Europa sin la judeidad. Y este libro es la síntesis de todo ello. También entre esas singularidades está Claudio Magris y su libro Danubio. ¿Por qué? Porque ese libro no solo es literatura, es un recorrido a través de Europa y de sus épocas y sus países. Y me parece que no podría encontrar por mucho que buscara, mejor libro que ese, que sintetice todo lo que yo soy y me gusta. Y entre esas singularidades hay otra, Joseph Roth y su libro La cripta de los capuchinos. Es un recorrido por todo el imperio austrohúngaro y sobre todo un sentimiento de pérdida cuando desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Y todo eso lo recoge en el libro, pero lo recoge Roth en su propio espíritu. Y ese espíritu es el que me ha contagiado a mí también. Y Canetti, no me puedo olvidar de Canetti. Solo hay un par más de cosas. Canetti, con sus memorias yo he disfrutado como con casi nada. Los 3 libros que constituyen las memorias de Canetti me han parecido el Evangelio. Y con ellas he vivido yo. Yo he vivido su vida a través de sus memorias con él. Casi la he considerado la mía. Es un recorrido por toda la Europa. Bueno, él murió no hace demasiados años después de conseguir el premio Nobel y realmente su obra fuera de sus memorias no me ha interesado, pero sus memorias me parece el compendio de lo que a mí me gusta. Kafka es otro de los grandes que tiene que estar siempre en mi mesita de noche. Y finalmente los Wittgenstein, porque la familia Wittgenstein de Alexander Bauch no es la historia de una familia, es la historia de mucho más, es la historia de la Europa que conocemos. Ahí está todo, ahí está la historia, la judeidad, el poder, el dinero, el holocausto, el exilio, las persecuciones. Está todo lo que ha constituido la historia de la reciente Europa. Y por lo tanto, leerlo es leer mucho más que a los Wittgenstein. Y ya está, esto es todo. Ahora, cuando llego al final, me pregunto 2 cosas. Me digo 2 cosas, saco 2 conclusiones. Todas mis lecturas están trufadas por las mismas cosas.
ya las he repetido una infinidad de veces. Pero da lo mismo, el libro que coja me lo encuentro transido por las demás. La historia, Europa o Centroeuropa, la judeidad, el arte. Cualquiera de los libros de mi biblioteca, cualquiera de los libros que coja, está impregnado de todo eso. Si hay una de esas cosas, tiene que haber las demás. Las hay, las hay. Es la nota que me distingue, creo. Y luego, otra reflexión que me queda es lo que me queda por leer. Ya no llegaré. La vida se acaba, el tiempo es breve, la vida es corta, aunque pensemos que es larga, no lo es, no es larga. Se acaba muy pronto y las lecturas se quedan aquí por leer, no hay tiempo de más. Y se quedan también por saber los procesos históricos del futuro, esos que no voy a ver. Y el tiempo que nos juega estas malas pasadas, que transcurre sin tenernos en cuenta, como si no le interesáramos. Y ya está. Fantástico, María José. Qué barbaridad. Muy bueno, muy bueno. Oye, una cosa, lo que me ha llamado la atención es que cuando mencionabas los directores cinematográficos venidos exiliados de Alemania, no lo nombraste a Willy Wilder y a Lubitsch. Ya, pues los tengo aquí a los dos anotados. Pero es que también iba con cierto temor porque yo sabía que estaba diciendo demasiadas cosas y que no iba a dejar tiempo. Yeah. Sí, Y incluso muchas también me las he saltado. Otto Preminger, Otto Preminger. Sí. también. Y entre De los Laura. americanos genuinos, también podías haber mencionado a John Ford, que es el gran director Sí, americano. pero sabes que yo solamente he mencionado aquellos por los que he tenido, por cuyas películas he tenido pasión. Y Sí, sí. por John Ford, pues no. No. Aunque sé que es un gran cineasta, pero vamos, que no sé por qué Pero mira, la creo que inclinación me lleva a estos otros, me ha llevado a estos otros. creo que dirigió El hombre quieto, que es una película que tendría... El hombre tranquilo o el hombre quieto, sí. The Sí, El Quiet hombre Man. quieto. Es una buena película, ¿eh? Sí, En Irlanda, el ambiente te irlandés. digo porque es romántica y era la época en que nosotros éramos jóvenes, pues. Ya. Sí. El hombre tranquilo no es aquel de James Stewart. Sí, no, No, James no. Stewart no, No es. no. Es el actor suyo fetiche, hombre, Sí, John Wayne. John John Wayne, Wayne exacto. John y Wayne, una sí. pelirroja, ¿cómo era el nombre de la pelirroja? No me acuerdo. ¿Maureen ahora? no. No, No me acuerdo cuál no, era. No sé. sí, Pero ahí era una historia muy linda, la del hombre quieto. Claro, porque, mira, seguro que los muchachos eran adictos a la diligencia, pero nosotros las chicas capaz que miramos el hombre quieto. No, el hombre quieto era muy bonito, además hay un montón de peleas a Sí, puñetazos. hay unas cuantas peleas a puñetazos, sí, así es, así es, así es. El cine ruso también es importantísimo, no sé si lo he mencionado, pero para mí ha sido capital. Iván el Terrible, La Huelga, El acorazado Potemkin, ha sido fascinante. Bueno, yo eso todo lo recuerdo como cosas de juventud, ¿sabes? Qué bárbaro, María José. Me he puesto a notar todas las cosas, por ejemplo, lo de Amos Oz, que yo leí una autobiografía y ahí también está toda la historia, ¿no? Todo lo que pasó en Amos Israel Oz, en 1948. yo no le conocía y me lo recomendó un poeta judío que había, Jaime Bándor, ya murió, pero él había estado, él y su madre y su hermano habían estado en Hungría escondidos cuando el nazismo y luego consiguieron salir de allí a través de la mediación de Sainsbury, el embajador,
Esas historias son maravillosas, las conozco muy bien, todas esas. Bueno, habían conseguido salir de allí y se vinieron aquí, a España. Y aquí, pues, tuvo toda su trayectoria de escritor, él y su hermano. Pero escribieron mucho sobre el Holocausto porque lo habían vivido, ¿no? Y casualmente entramos en contacto por correo y él me recomendó, al ver mi interés, le sorprendió mucho, porque hablábamos de cosas que él pensaba que yo no tenía ni idea, la Bucovina, la Galicia Oriental, regiones hoy desaparecidas, que a mí me interesaban mucho, que las he leído, las conozco bastante bien. Y entonces él se sorprendió en fin, de una persona que no tenía nada que ver con el Holocausto, que tuviera este interés por ese mundo de judeidad. Y fue él el que me recomendó a Amos Oz. Me dijo, no te pierdas este libro. Y realmente no me podía haber recomendado nada mejor. Es fascinante. Pues aquí me lo anoté y se vende por Mercado Libre, lo importan, claro. Muy bien, María Bueno, José. No, me ha despertado mucha curiosidad también este repertorio tan extenso que has hecho de lecturas, de autores, además de algo tan concreto, tú has definido muy bien, ¿no? Como si tuvieras diseccionado perfectamente cuáles son los ejes de tus intereses. Yo te preguntaría, en mi caso particular, que soy una persona muy, muy interesada por lo que se está haciendo en el momento. Yo leo muchos autores contemporáneos, autores jóvenes. Si encuentras ahora, en estos momentos, nuevas voces que puedan seguir esa tradición que a ti te ha alimentado durante tantos años y que de alguna manera le puedan dar continuidad. Pues mire, yo no sé si le darán continuidad o no, pero aquí en España hay una autora que me gusta muchísimo, Berta Vías Maou. Ha publicado varios libros, se los he leído todos, y me parece una mujer singular, de una fortísima personalidad, una concepción un poco irreverente de la literatura y sin embargo una gran agudeza literaria. Es también traductora, Berta Biasmau. Y bueno, no sé qué pasará en la vida porque el destino es incierto y no siempre es justo y muchos autores buenos desaparecen y otros, Lajos Szilai, por ejemplo, un húngaro maravilloso que yo he leído profundamente, está desaparecido, Lajos Szilai. Y otros, pues, no sé, tienen una fama que a lo mejor luego se demuestra efímera. Yo no sé qué pasará con esta novelista, con Berta, pero realmente pocas novedades hay en el mercado que me atraigan como ella. Ah, pues mira, me atrevo a recomendarte algo si te interesa. Hay una novela que ganó un premio importante de Jonathan Little, que se llama Las Benévolas. Mm. Bueno, pues no la vas a poder largar si la comienzas. Muy bien. bueno, Carlos. Bueno, nada, yo quería comentar un poco que no sé si tú crees en la reencarnación o en la metempsicosis o alguna cosa de esas, pero quizás tendrías que hacerte mirar que no seas la reencarnación de algún judío centroeuropeo o alguna cosa, porque es curioso esa tirada que tienes hacia, hacia esa zona concreta y hacia ese pueblo, ¿no? Ese pueblo judío, porque es algo curioso, porque Pues tú, en no, cambio, por tus antecedentes, por tus orígenes, en principio no tienes relación con ninguna de las dos no. cosas, ¿no? Ni creo en Curioso. la reencarnación, ni tengo nada que ver con el mundo judío. No tengo, además, ningún antecedente en mi familia. Una de mis hermanas trazó la genealogía familiar y creo que llegó hasta próxima a los tiempos de Carlos V. Bueno, Sí, pero éramos cristianos viejos. no, No teníamos nada que ver nada. con el mundo judío, no.
curioso. Mm. Muy interesante, todo lo que has contado. Muy, Pues muy sí, muy revelador. interesante. Hay una cosa que me ha sorprendido, porque quizás por algunas veces que en el programa de los Eternautas que hemos comentado películas y tal, pues uno cree por ciertas opiniones de los que vais manifestando, uno se va formando a lo mejor una cierta idea, y me ha sorprendido mucho que te guste mucho el cine de Fassbinder, ¿no? Me ha Sí, resultado curioso, ¿no? mucho, mucho. No te situaba como, hombre, es centroeuropeo, eso también, claro, ya es un gran qué, pero, pero me ha resultado curioso que te Es guste que me tanto parece Fassbinder. muy interesante, una mirada muy penetrante sobre, no solo sobre Alemania, sino sobre las relaciones entre los seres humanos y una Sí, sí. gran presencia de la situación o la incomunicación de la mujer. Una mirada muy atenta en fin, a su esencia, a su ser. Fassbinder, fantástico, fantástico. Sí, 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 muy bien, fantástico. Pero no solo, no sé si he hablado de la Nouvelle Vague francesa. Bueno, me ha parecido siempre extraordinaria, de una sensibilidad y de un preciosismo y un encanto y un aire cultural, civilizatorio, que no hay en ningún otro cine. La Nouvelle Vague es preciosa, no podría vivir sin ella. Y en esa corriente, por supuesto, tiene una importancia, a mi juicio, capital, Romy Schneider. Me parece una actriz fetiche, una mujer de gran belleza, pero sobre todo de gran personalidad y profundidad. Su historia también es maravillosa y también está ligada al judaísmo, ¿eh? Es que aquí yo creo que la judeidad lo penetra todo. Ella, sabéis que estuvo enamorada de Alain Delon, muy enamorada, y que Alain Delon la dejó con un ramo de flores y una nota, se fue con otra. Bueno, pues ella lo llevó mal aquello y se fue a Alemania, porque hasta entonces ella vivía en París con Alain, se fue a Alemania y allí se casó con un judío cuyo padre, el padre de este judío, había muerto en un campo de exterminio. Y el hombre era director de cine, pero tenía un trauma, como es natural. ¿Quién puede no tener trauma después de haber pasado experiencias así? Entonces, fueron dos seres solitarios que no consiguieron ayudarse el uno al otro, fueron muy desgraciados. Él al final se suicidó. No sé por qué he explicado esto, porque realmente no tiene mucho que ver, pero en fin. ¿Qué tiene que ver? Sí. Yo, yo te quería preguntar, María José, no lo sé, porque sale un poco del ámbito estrictamente literario y quizá a lo mejor por toda respuesta pues tenga pues que te encojas de hombros o no te quieras mojar o pronunciar, pero alguien que ha tenido tan presente toda la cuestión centroeuropea, que ha leído tanto, no solamente desde el punto de vista, bueno, literario y de las obras de ficción, sino también a nivel histórico. Yo no puedo estar de preguntarme cómo ves tú a Europa y hacia dónde camina Europa. Uy, pues la veo muy mal, ¿eh? Desgraciadamente la veo muy mal. Creo que no sé, tuve grandes esperanzas en la Unión Europea, pero creo que no va bien. Entrar en políticas concretas, bueno, no es el momento y no tiene tampoco mucho sentido, pero la idea de Europa, que es una idea que ya arranca de Carlos V, porque la primera idea de una Europa universal, si se puede decir así, parte de él. Él tuvo ese sentido. Él tuvo ese sentido. Todo
no su reinado en España, sino su condición de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, apuntó siempre en este sentido. Él buscó una idea universal de Europa en la cristiandad, es verdad. Y la cristiandad hoy no tiene sentido. Hoy vivimos en un mundo laico y no tiene sentido. Pero el sentido de unidad ya lo tuvo él muy presente. 5 siglos después no está esta unidad. Y cuando se creó la Unión Europea, que puso muchas esperanzas, veo que es más, primero, una superestructura burocrática. Y segundo, muy supeditada a las influencias de los grandes gobiernos o de los grandes lobbies o influencias que se nos escapan, que son supranacionales. No creo que vaya por el camino que debe ir. Y si tiene algún acierto, que naturalmente los tiene, algunos aciertos, son lentos y pocos. No ha sabido evitar guerras tremendas. La guerra de los Balcanes es de hace 4 días. No lo ha sabido evitar. La de Ucrania tampoco. Pues muy bien, yo te agradezco también esta respuesta sincera, honesta. No sé si alguno de vosotros tiene alguna cuestión más que plantearle a María José y bueno, agradecerle, ¿no?, la profusión con la que nos ha brindado esta conferencia, en la que, bueno, se han tomado notas, ¿verdad?, de tantos nombres, de autores y de obras que seguramente tendremos curiosidad de ir a buscar. Yo desconocía muchas de las que has nombrado, así que tengo buen repertorio donde acudir. No os preocupéis por eso. Está más relacionado con mi edad que con la literatura. Pues no sé, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, yo una puntualización, que quizás yo diría que el primer intento por hacer una Europa unida y universal quizás es el Imperio Romano. Claro, pero es que entonces la Europa tenía unos límites muy estrechos. Bueno, pero llegó bastante, Sí, sí, sí. llegó hasta las Sí, Islas el imperio Británicas y tal, y bueno, ¿no? Quizás no he fue el hablado de primer eso, pero el intento. imperio romano es una de mis debilidades. Es una de mis debilidades, sobre todo la época de la decadencia del imperio. La colisión con los bárbaros, cuando penetran aquí con esa ferocidad, subidos en sus Bueno, caballos, que parecen un solo animal. Bueno, es un mundo fascinante, fascinante. No, creo que no he hablado de eso en otra ocasión. Un día que hagamos un análisis sobre el Imperio Romano, entonces diré algo. Pero ahora sí que quería decir que los limes, las fronteras del imperio, están muy, muy bajas. Hoy tenemos a media Europa por encima de las fronteras romanas. Sí, Y hombre, esa sí. Europa hay que contemplarla. Sí, pero el mundo conocido entonces también era más pequeño. Claro, entonces, Y bueno, el mundo conocido desde aquí, desde Occidente, bueno, también era para lo que entonces se conocía, era un imperio muy grande. Bueno, simplemente eso. Pues muy bien, yo creo que llegados a este punto y con quizá una vía abierta para dedicarle alguna sesión en próximos programas, pues cerramos la sesión de hoy. Os agradezco que nos hayáis acompañado en esta tarde y nada, os invito a seguirnos a través de las redes sociales, a suscribiros a nuestro canal de YouTube de los Eternautas y a seguir asistiendo aquí a estas disertaciones, a los comentarios de libros, películas, cataciegas y bueno, y otras fórmulas que vamos estudiando pues para sobre todo pasar un buen rato, aprender y disfrutar de la literatura, del cine, de la ficción. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muy bien, chao. Que vaya bien.